Muy bien, el día de hoy veremos lo que es conceptos básicos de contabilidad. Antes que nada me presento, soy la maestra Nayeli Rico Ramírez y estaré a cargo de la materia. Empecemos con el concepto de contabilidad. Muchos hemos escuchado lo que es la contabilidad o de qué se encarga. Y en sí vamos a ver aquí dos conceptos muy simples. Por ejemplo, tenemos que es una ciencia que enseña las normas, procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o constituidas bajo la forma de sociedad civil y mercantil. Cuando hablamos de prácticas por unidades económicas, estamos hablando de dinero. La siguiente definición que tenemos aquí es un poco más corta, que sería que la contabilidad consiste en registrar las transacciones de manera significativa y en términos monetarios. Antes de continuar con los siguientes conceptos, les recuerdo sobre la parte de la plataforma. En la parte de avisos ustedes pueden encontrar el desglose de lo que es la evaluación. En este caso, pues tenemos ya sean en tareas teóricas, tareas prácticas, lecciones, foros, vienen lo que es el porcentaje de lo que ustedes hacen en plataforma, el porcentaje de que se le asigna a una actividad libro y el porcentaje de su examen que está ubicado pues en el último apartado, ¿no? Como apartado de evaluación. ¿Ok? Entonces continuamos. Objetivos principales. Pues dentro de la contabilidad existen estos cuatro objetivos principales, que uno de ellos sería revisar. Revisar los documentos producto de las operaciones que realizó la empresa. En este caso, pues todo los documentos que vayan a generar lo que es la empresa o que se realizó en esa operación. Clasificar los comprobantes de las operaciones. En este caso, pues sería todo lo que son los tickets, facturas, etcétera, que comprueben pues qué operaciones se están realizando. Registrar. Otro de los puntos principales pues sería registrar en los libros respectivos, que en este caso pues serían las anotaciones de todos estos gastos o también ingresos de la empresa. El siguiente sería elaborar. Y en este último sería elaborar los estados financieros o en este caso la situación financiera y el estado de resultados a lo que se refiere, tanto también como un balance general de la empresa. Muy bien, dentro de lo que es la contabilidad, pues hay leyes que regulan esta. Entonces, hay diferentes, digamos que artículos que rigen lo que es la contabilidad. Aquí vamos a ver los más, digamos que puntuales. Sería el Código Fiscal de la Federación y aquí vienen los artículos en específico. Dentro de ese código viene el artículo 28, el artículo 30, el artículo 83 y el artículo 84. Dentro del reglamento del Código Fiscal de la Federación viene el artículo 26, artículo 27, 28 y 29. En la ley del impuesto al valor agregado sería específicamente solamente el artículo 32 y en el Código de Comercio sería el artículo 16 y el artículo 33. La ley del impuesto sobre la renta sería el artículo 58. Muy bien, entonces, ¿qué es un bien o un recurso? ¿Qué son las obligaciones? ¿Y qué es un patrimonio? Entonces, para iniciar, tenemos que conocer estos elementos que integran la parte de la contabilidad. En este caso, pues vamos a comenzar con el concepto de recurso y vamos a poner al lado qué significa en contabilidad un recurso. Un recurso es un activo. Entonces, a partir de aquí vamos a ir viendo diferentes definiciones en donde en términos contables pues significan ciertas cosas que estamos acostumbrados normalmente a llamarles de una palabra y en contabilidad significan otra, ¿no? Entonces, un recurso es igual a un activo en términos contables. Una obligación es un pasivo y un patrimonio es igual a un capital. Bueno,
¿qué es un activo? Un activo o un recurso, en este caso, pues puede ser todo aquello que me dé dinero. Un recurso puede ser una libreta, dinero como tal, puede ser mercancía, es un activo, que es un recurso, que son las obligaciones o en términos de contabilidad, pasivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las deudas. O sea, básicamente son todas las deudas que tenga la empresa. Se le llaman obligaciones, pero pues también lo conocemos un poco más como las deudas, ¿no? ¿Qué puede ser una obligación para la empresa? Pues pagar un sueldo a sus empleados, darle seguro, el pago de los servicios, la luz, el agua que se utilice, la renta de un local, todo eso son deudas. Y sí, se le llaman en términos contables pasivos. ¿Ok? Entonces, el patrimonio, en este caso es el capital. El capital o patrimonio es lo que nos queda después de las obligaciones, en este caso, que serían después de las deudas. Ese sería nuestro patrimonio, ¿no? Entonces hacemos un recuento de el dinero que tenemos, o sea, nuestro activo, y si nosotros debemos de ese activo cierta cantidad, pues se le va a restar, ¿no? Y lo que nos queda es un patrimonio o un capital, ¿no? ¿Con qué capital contamos para, digamos, esta semana, ¿no? Como cuando hacemos, cobramos el sueldo y tenemos que pagar, pues, nuestras obligaciones, que en este caso, pues, pueden ser como las deudas, no sé, la comida, el transporte, o la luz, o el agua, dependiendo, ¿no? Entonces, ya lo que nos queda después de eso se le llama capital o patrimonio. Muy bien. ¿Qué es el capital contable? El capital contable es la diferencia entre un activo y un pasivo. O, dicho de otra manera, pues es la diferencia que existe entre las propiedades y las deudas. En este caso, pues, ¿qué quiere decir diferencia? Pues la diferencia es una resta, ¿no? Entonces sería una resta entre el activo y el pasivo. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo viene cuánto dinero tienes, ¿no? ¿Cuánto dinero traes? Pues 10. Luego, ¿cuánto vale tu reloj? No, pues vale 60. ¿Cuánto vale tu ropa? 50. Todo esto que yo estoy diciendo son activos. Entonces yo puedo sumar estos activos y me dan un total de 120. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuánto debes? Entonces le restamos, supongamos que debemos 30 pesos y lo que nos queda, que este sería el capital contable, pues serían 90. 120 menos 30, pues nos quedan 90. Entonces, por lo tanto, aquí ya nos viene como más desglosado, activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Ok? Entonces, existe un principio de igualdad entre las propiedades o los recursos y las deudas y obligaciones, y la diferencia es el capital contable. Si nosotros, por ejemplo, sumamos el capital contable más el pasivo, pues nos va a dar el activo, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en cómo determinar el capital contable, que sería activo menos pasivo. Y ya con eso, pues nosotros tenemos lo que es el capital contable, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Muy bien. Esos son ejemplos de cómo determinar el capital contable. Aquí se los voy a nada más como a mencionar. Igual ya vienen las respuestas, pero pues es nada más para que ustedes como que lo vayan viendo. Una empresa tiene en efectivo 545,000 pesos, mercancías 960,000 pesos, documentos por cobrar 360,000 pesos. ¿Cuál sería el capital contable? Entonces, para poder sacar o resolver este ejercicio, tendríamos que sumar lo que tiene en efectivo y lo que tiene en mercancía. ¿Por qué? Porque es nuestro activo. Entonces, sumamos los activos y le vamos a restar donde dice documentos por cobrar, que ese sería una obligación o un pasivo, ¿no? Entonces ya podemos resolverlo, ¿no? Pueden haber ejercicios en los cuales nada más les pida determinar cuál es el total del activo. En este caso, pues el señor Francisco tiene una propiedad valuada en 2.5 millones de pesos. Tiene una cuenta del banco donde tiene 3.6 millones, dos autos valuados en 500,000. ¿Cuánto sería su activo total, no? Entonces,
pero por lo general pues nos piden determinar el capital contable. ¿Ok? En esta parte hay que ir viendo como la diferencia entre cargar y abonar. Entonces ya vimos más o menos como un ejemplo de cómo se hacen, resuelven los ejercicios de determinar el capital contable, pero hay una especie de, digamos que reglas en donde se debe de cargar o se debe de abonar. Entonces aquí vamos a ver, no me las voy a mencionar. Y dice, se debe de cargar, colocar la cantidad del lado izquierdo en el debe cuando aumenta un activo. Entonces cargamos, se debe cargar cuando se aumenta el activo, cuando disminuye un pasivo y cuando disminuye un capital, o sea que se va restando. Entonces se debe de abonar, o sea, colocar la cantidad del lado derecho cuando se vaya a disminuir el activo, cuando aumente el pasivo y cuando aumente el capital. Si se fijan, pues es algo inverso, ¿no? Por ejemplo, cuando aumenta el activo y cuando disminuye el activo. Entonces es lo contrario, ¿no? Cuando aumenta el pasivo, cuando disminuye el pasivo. Cuando aumenta el capital, pues cuando disminuye el capital. ¿Ok? Entonces sería para diferenciar dónde cargar y dónde abonar. Entonces existe lo que es un esquema, en este caso, en donde se va como desglosando, registrando lo que son las transacciones que se realicen y por eso dice que es cargar o abonar, ¿no? Entonces, pero eso se estaría viendo pues un poquito más adelante, entonces nada más sería como ver la diferencia entre cargar y abonar, ¿ok?